Toma. Aquí te pone mudanza. Sí. 89 que pone mudanza. Mudanza, ¿qué es mudanza? Aquí que pone buena mudanza, vamos a ver. Mudanza. Santa Biblia. Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar este culto para la gloria de nuestro Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta tarde del Día del Señor, y lo vamos a hacer, pues primeramente cantando un salmo para su gloria y su honor. El salmo número 1, lo que vamos a cantar es un salmo que nos habla, nos recuerda de esta bienaventuranza, de esta gran bendición, que es estar meditando la ley, la palabra del Señor día y noche. Lo hemos estado haciendo por la mañana y ahora, aunque no sea la noche, ya está cayendo el día, podemos seguir reuniéndonos para abrir la palabra del Señor, ponerla en medio nuestro. Podemos entonces cantarlo y al hacerlo dar también adoración al Señor, porque estamos hablando de la palabra de Dios, que Él ha inspirado, que Él ha guardado y preservado durante la historia que Él nos ha dado, que Él nos da hoy también. Vamos a cantarlo, por lo tanto, para su gloria, para su honor. Es bienaventurado el varón. Es bienaventurado el varón, que nunca fue de malos en unión, ni en camino entró de pecadores, ni se sentó con escarnecedores, sino que su delicia en Dios está, y día y noche en su ley pensará. Será cual árbol que plantado está junto a corrientes de aguas y que da siempre su fruto a su sazón de vida, y cuya hoja nunca es abatida, y todo cuanto emprenda el tal varón recibirá de Dios la bendición. Mas los malvados se parecerán al tamo que arrebata el huracán. No vencerán si a juicio son llamados, ni con los justos serán congregados, porque conoce al justo Jehová, mas el malvado al
fin se perderá. Amén. Oramos al Señor. Señor Padre nuestro, estamos agradecidos y contentos, Señor, en este tu día de podernos reunir también, Señor, por la tarde, para seguir dándote a ti la adoración. Señor, viendo también en tu santa palabra, Señor, cuán grandes son las bendiciones, cuán gran es la bienaventuranza Señor, del hombre, de la mujer, Señor, que está meditando, Señor, continuamente en tu palabra, apartándose también, Señor, del camino de los pecadores. Señor, es lo que queremos hacer ahora también, Señor, al congregarnos, al reunirnos, invocando el nombre del Señor Jesucristo sobre nuestra reunión, sobre nuestra asamblea. Señor, pues de esta manera, estar separándonos, Señor, de este mundo, porque el mundo no te invoca, porque el mundo, Señor, en este día, en el que te tendría que buscar y en el que te tendría que adorar, Señor, no lo hace, Señor, siguiendo pues a sus ídolos, Señor, poniéndolos antes, Señor, que a ti y a tu adoración. Señor, nosotros pues no, Señor, decimos esto con arrogancia en nosotros mismos, porque sabemos que si estamos ahora aquí, Señor, ante ti, es por tu gracia y misericordia. Pero, Señor, ciertamente, el deseo de nuestro corazón es, Señor, seguirte, seguir tu camino, seguirte, Señor, como pueblo, seguirte también como familias, seguirte cada uno también individualmente, proponernos esto en nuestro corazón, el andar, Señor, en tus sendas, en tus caminos, en los caminos de tu palabra, Señor, para de esta manera servirte, para de esta manera, Señor, darte gloria. Todo lo que hagamos, Señor, como nos dice tu palabra, si comemos o aún bebemos, hacerlo todo para tu gloria. Señor, tenemos que ser enseñados en tu palabra. Hay muchas cosas, Señor, que necesitamos, Señor, conocer, pero sobre todo lo más básico, lo principal, Señor, acerca de ti, de tu Hijo, del Evangelio, que siempre lo traigamos, Señor, porque siempre hay fruto, Señor, de estar meditando en tu Hijo Jesucristo y en su obra perfecta. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos entonces pedir tu bendición sobre esta hora, Señor, sobre nosotros, los que nos congregamos aquí físicamente, sobre también tu bendición sea sobre todos los hermanos que también están ahora, a esta misma hora, conectados, Señor, y que pueden ver el culto a través de internet, o los que, Señor, también lo verán dentro de, pues, en diferido, dentro de unos días, que también tú pongas en ellos, Señor, entre ellos tu bendición, para que, Señor, podamos seguir siendo, pues, sobreedificados, Señor, por ti y por tu santa palabra. Dios nuestro, te presentamos a todas las cosas. Queremos, Señor, también pedirte, Padre, por las necesidades de tu pueblo. Señor, tú sabes, Señor, los casos, tú sabes las necesidades, tú sabes los nombres, Señor, tú sabes todas las cosas. Te presentamos, Señor, pues de todas las necesidades, Señor, aún las más urgentes, Padre. Te pedimos, Señor, también tu bendición sobre todos los hermanos, Señor, que durante estos días han de viajar. Y pensamos en la hermana Patricia, también Óscar, Iván, en el viaje que nacerá a Escocia, para que, Señor, los lleves allí también con bien. Y, Señor, también los traigas pues, con bien y bendigas también toda su estancia. Señor, también, pues, ahora, Señor, queremos también pedirte, Padre, pues, para que nos ayudes a concentrar nuestro corazón, nuestra vista, Señor, en ti, en las cosas de tu palabra. Y pedirte, Padre, pues que tanto pues la expresión de nuestros labios, la meditación de nuestra mente y corazón, Señor, te sea agradable. Oh Dios nuestro, tú eres nuestro Señor, tú eres el Dios soberano de la historia, tú eres el Dios soberano del universo. Señor, tú eres el único Dios vivo, Señor, el Todopoderoso. Señor, el único capaz de dar y preservar la vida. Señor, porque eres el Dios vivo, aún en las situaciones más, Señor, angustiosas y peligrosas. Tú eres, Señor, el Dios de tu pueblo y con nosotros estarás hasta el fin. Oh Señor, a tu nombre sea la gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús oramos.
Vamos a leer la lectura de la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7. Vamos a leer todo este capítulo 7 de la carta a los Hebreos. Dice así la palabra del Señor. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Nos está pues hablando aquí del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo
dice que fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec, el cual pues también se nos ha hablado, esta figura del Antiguo Testamento, esta figura pues de que se nos dice que no tenía padre, no tenía madre, aparece pues en el Antiguo Testamento como el rey de Salem, la ciudad, cuyo significado es paz, y Melquisedec, que es el nombre del personaje, significa rey de justicia. Entonces él es el rey de justicia, Jesucristo, el rey de la paz. Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es decir, sumo sacerdote y el rey a la vez, lo cual estaba prohibido en el Antiguo Testamento. Los reyes no podían ofrecer sacrificios por el pueblo y los sacerdotes pues no podían gobernar al pueblo, ¿verdad? Entonces eran dos oficios distintos en el pueblo, pero el Señor Jesucristo los tiene en su única persona, como mediador. Hemos estado pues cantando el primer salmo pues acerca de la ley del Señor. El Señor pues nos da su palabra, nos instruye. Y ahora pues vamos a ver también este otro salmo que nos habla sobre todo de su sacerdocio, de su real sacerdocio. Vamos a cantar entonces también el Salmo 110, que también nos habla pues de esto mismo, ¿verdad? Está citado en este pasaje un par de ocasiones y nos habla entonces, como decimos, del sumo sacerdocio del Señor Jesucristo. Vamos pues a ponernos en pie para cantarlo, para dar así gloria al Señor. A mi Señor Jehová declarado, ven a la diestra, mira tú a sentar, hasta que debajo de tu estrado tus enemigos haga colocar. Traerá la vara de tu fortaleza, Jehová desde la montaña de Sión, entre tus enemigos con realeza, ejerce siempre la dominación. Se entregará en el día de poderío, tu pueblo en la hermosa santidad. Tienes de tu juventud el rocío, desde el seno la aurora está. Juro Jehová y no se habrá arrepentido, tú el gran sacerdote has de ser, por todos los siglos sin fin de siglos, según el orden de Melquisedec. Con poder habrá a tu diestra herido, reyes en el día de su furor, y grandes juicios él habrá traído, los llenará de muertos el Señor. Herirá las cabezas a sí mismo, en muchas tierras con gran majestad, y beberá del río en el camino, por lo que su cabeza alzará. Bien, pues hermanos, vamos a estar pues, meditando en la palabra del Señor esta tarde y pues siguiendo un poco con el tema que hemos estado leyendo en el capítulo 7 y del que también hemos cantado en este salmo. Vamos a leer también en Hebreos, en la carta de Hebreos en el capítulo 4. Y
Y vamos a leer entonces a partir del versículo 14. Dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. En la Biblia, en la carta primera de Timoteo, en el capítulo 2, tenemos esta gran declaración que nos dice que solamente hay un Dios y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Se nos dice Jesucristo hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador y Jesucristo efectúa esta mediación entre Dios y los hombres, entre Dios y su pueblo, como pues por medio de lo que se conoce o se llama como oficios. El Señor Jesucristo hace algo. El Señor Jesucristo, digamos, que está a favor del pueblo, ¿no? De parte de Dios, a favor del pueblo, y está obrando para él, ¿no? Entonces, este es el sentido de esta palabra oficio. ¿Cuáles son estos oficios? Pues ya lo sabremos, ¿verdad? En el catecismo, en la confesión de fe, pues tantas veces, ¿no?, lo hemos escuchado, ¿no?, que Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. Estos tres oficios que en el Antiguo Testamento, en Israel, pues lo ocupaban personas, ¿no?, profetas, personas también, pues los sacerdotes o los reyes, ¿no?, los cuales eran ungidos, ¿no?, eran consagrados, podemos decir oficialmente, para llevar a cabo este oficio, ya sea el de profeta, el de sacerdote o rey. No había una persona que pudiera acumular todos estos oficios en una sola persona. Entonces, eran consagrados, ¿no?, para este oficio por medio de la unción. La unción con aceite. Al profeta vemos cómo Elías ungió a Eliseo. Vemos también la unción del sumo sacerdote, de Aarón, de sus descendientes. Por supuesto también la unción de David y de los reyes. Entonces, esta unción, que también pues tiene este simbolismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo le va a ayudar, le va a asistir para que pueda llevar a cabo esas funciones al pueblo de parte de Dios. Bien, pues todo esto nos habla de Cristo, porque Él es el ungido. De hecho, la palabra Cristo significa ungido. Entonces, Él es ungido, el ungido por excelencia, el ungido con mayúsculas, ¿verdad? Porque los sacerdotes, los profetas, los reyes del Antiguo Testamento eran tipos de Cristo. Eran anuncios tipológicos, se puede decir, o proféticos de la persona de Cristo. Nos hablaban por adelantado de Cristo, de lo que Él hace, ¿no? Ahora, profeta, sacerdote y rey. A veces, pues se plantea la cuestión, alguien lo plantea y dice, bueno, ¿existe algún orden? ¿Existe algún orden? ¿Cuál es el que viene primero de estos tres oficios, el de profeta, sacerdote y rey? ¿Hay algún orden? Podemos pensar brevemente en ello. Y la respuesta que veremos es que depende si nosotros lo miramos desde el punto de vista de los hombres o desde el punto de vista de Dios. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de Dios, evidentemente que el primer oficio es el de sacerdote, ¿no?
Cristo, por su sacrificio, salda la cuenta de los pecados, ¿verdad? Y por medio de ellos obtenemos el perdón, es lo básico. Antes de esto, estamos enemigos, ¿verdad? Estamos enemistados para con Dios. Somos extranjeros, somos enemigos. Necesitamos, pues, recibir primeramente a Cristo en su oficio como sacerdote, su oficio sacerdotal. Pero también fijémonos desde el punto de vista de los hombres. Desde el punto de vista de los hombres, si lo pensamos, lógicamente también el primero es el de profeta. Porque primeramente se nos tiene que hablar de Cristo. Primeramente se nos tiene que enseñar acerca de Él. Primeramente se nos tiene que hablar y enseñar acerca del Evangelio, predicar el Evangelio, para que podamos llegar a creer en Cristo y entonces recibir también el perdón. Y es lo que nos dice en Romanos capítulo 10, ¿no? ¿Cómo creerán si nadie les predica? Se les tiene que predicar, se les tiene que enseñar. Por lo tanto, para los hombres podemos ver claramente que de una manera lógica, ¿verdad? Es el orden de profeta, sacerdote y después rey. Por eso también, pues nosotros lo conocemos sin duda de esta manera. Bien, pues vamos a estar esta tarde, sobre todo con la ayuda del Señor, meditando más acerca del oficio sacerdotal de Cristo. No vamos a decir, creo, nada nuevo. Esto es algo, pues, lo que vamos a ver, podemos decir, muy básico del Evangelio, ¿no? Y creo que es necesario. A veces tenemos que estar aquí, pues, hurgando y digamos, o profundizando, como por ejemplo hemos estado viendo esta mañana, ¿no? Viendo, pues, pasajes difíciles y comparándolo con otros textos de la palabra. Y entonces, pues, bueno, algo muy específico, ¿no? Muy concreto. Bueno, esto es la base de nuestra fe, la base de nuestra vida cristiana, el oficio sacerdotal de Cristo. Y el oficio sacerdotal de Cristo, pues podemos hablar así, que está compuesto por dos ramas, ¿no? Dos grandes sentidos. Cristo, primeramente, es nuestro sacerdote por su muerte, y segundo, Cristo es el sacerdote por su intercesión. Cristo, de esta manera, es el sacrificio en su muerte y Cristo es el sacerdote en su intercesión. Vemos, pues, que todo esto es lo que forma este oficio sacerdotal de Cristo para con su pueblo. Podemos, pues, comenzar hablando, pues, de su muerte, de su sacrificio. Claramente, sencillamente, podemos ver en primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Que nos dice: hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bueno, la propiciación por nuestros pecados. Está hablando de su muerte. Su muerte es lo que hace que Dios nos sea propicio y que nosotros, pues, le seamos aceptables. Su muerte, vemos, es lo que hace que Dios nos sea propicio. Jesucristo, su muerte, pues fue un sacrificio para con Dios. Un sacrificio para con Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 2, Efesios 5, 2, dice: andad en amor, como también Cristo nos amó, y dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Entonces vemos que este es el significado de la muerte del Señor Jesucristo. Un sacrificio que Él presentó al Padre. A veces, pues, se pierde de vista esto. Se pierde de vista esto. Que la muerte de Cristo es un sacrificio presentado por Jesucristo mismo al Padre. Por los pecados de su pueblo. Muchas veces se ve la cruz de Cristo como un acto, una expresión solamente de amor por parte de Cristo y por parte de Dios, de gran amor por los hombres, de manera que incluso Cristo pues llega a participar del dolor y del sufrimiento humano. Los hombres sufren, pues Él llega a sufrir, Él es partícipe de ese dolor, es el partícipe de este sufrimiento, y de esta manera pues es como si tomara todo el sufrimiento humano. Es un discurso, ¿verdad? Muy corriente hoy en día. Es un discurso que, sobre todo, si entramos en una iglesia romana, ¿verdad?, o papista, que no lo aconsejo que lo hagamos, ¿no? Pero que si lo hagamos, si a lo mejor ponemos ahí el pie, ponemos en la hipótesis esta imaginaria, pues seguramente vamos a escuchar. Porque digamos que la iglesia romana, la iglesia baptista, siempre, ¿no?, ha entendido el sacrificio de Cristo o la muerte de Cristo como un sacrificio por los pecados, ¿no?, en su misma liturgia, ¿no?, repitiendo el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, un sacrificio. Pero ha habido este cambio de mentalidad, ¿no?, tan tremendo en su interior, y entonces es una cosa mucho más como si fuera para ellos espiritual, como si fuera para ellos más profunda, ¿no? ¿Pero qué significa eso? Si es esto, si es que Jesucristo nos está mostrando su amor, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Que nosotros tenemos que hacer así también. Si Él está mostrando su amor para con nosotros, nosotros hemos de estar mostrando amor también a los demás, ¿no? ¿Y esto qué significa entonces? Que nos está mostrando lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué significa esto entonces? Obras que nosotros tenemos que hacer para ser salvos. Se está todavía pues enfatizándose, subrayando más en la iglesia romana hoy en día la salvación por las obras. Y desgraciadamente muchos inadvertidos, ¿no?, entre los evangélicos es un discurso tan seductor que están mordiendo sin darse cuenta y están pues yendo a la salvación por obras, a la salvación por obras, porque están perdiendo de vista la muerte de Cristo. Es un sacrificio. Él se entregó a sí mismo en ofrenda y en sacrificio fragante al Señor. Y es un sacrificio en el que Él, Jesucristo, pues entregó al Padre lo que merecían los pecados de su pueblo. Esto lo encontramos, pues, sobre todo en el capítulo 9 de Hebreos, pero leemos sobre todo en el versículo 22, casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El Señor, de manera soberana, leemos, dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no hay perdón de pecados. Para que haya perdón de pecados, tenía que haber derramamiento de sangre. Derramamiento de sangre de una víctima, por supuesto, inocente. De una víctima inocente. Si se derrama la sangre de un culpable, pues vemos que es el justo castigo. Entonces es un, digamos, intercambio. Es un intercambio. Dios pues puso los pecados de su pueblo en Cristo para que la justicia de Cristo pueda estar en el pueblo de Dios. Es lo que nos dice 2 Corintios capítulo 5, ¿verdad? Este texto que nos dice,
Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículo 21. Aunque no conoció pecado por nosotros, Cristo. Al que no conoció pecado, esto es Cristo. Por nosotros, Dios Padre, lo hizo pecado, lo consideró como pecado, lo trató como pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces vemos que es un sacrificio vicario, en lugar de. Él murió en lugar de los pecadores. Dios lo hizo pecado, lo consideró como si fuera un pecador y cargó sobre él pues el castigo. Y de esta manera pues la justicia de Cristo, como hemos leído, pues puede ser nuestra. Hay este intercambio, ¿verdad? Bien, pues entonces vemos también una cosa importante, de nuevo aquí en Hebreos capítulo 9. Ya lo veremos más adelante. La importancia de esto. Hebreos 9:26 dice que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Es único, eterno. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. Vemos otra vez. Es un sacrificio para quitar de en medio el pecado, para raerlo, para borrarlo, delante de la vista de Dios. Bien, pues qué gran maravilla el pensar de esta manera en la muerte de Cristo. Podríamos hablar más, pero creo que ya está bien, del rechazo, ¿verdad? En un sector de los evangélicos hablar de la expiación, cada vez creciente. Pero vemos que es tremendo porque la expiación es, vemos, el borrar el pecado por medio de un sacrificio. Y están enfrentándose a lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos? Pues, los evangélicos más abiertos con la mentalidad contemporánea, ¿no? Los evangélicos más, podemos decir, posmodernos. Los evangélicos más de la iglesia emergente. Ellos rechazan por completo, pues esto para lo que decíamos antes, ¿no? Pues esta visión tan mística, tan espiritual, ¿verdad?, de la muerte de Cristo como, simplemente participar del dolor humano y una expresión de amor. Bueno, pues simplemente ver que esta muerte sangrienta de Cristo, esta muerte por la que Él pues se entregó al Padre de esta manera, podríamos decir muchas más cosas de ella, pero nos quedamos solamente con una que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el versículo 18 y 19. Dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, absolutamente puro, limpio, inocente. Vemos, está hablando de la sangre preciosa, no está hablando aquí de su belleza, no es el sentido aquí de la palabra preciosa. Preciosa, precioso, vemos que tiene la raíz de precio, está hablando de su valor, el valor de la sangre de Cristo. Y de esto enseña la palabra, vemos. ¿Cuál es el valor de la sangre de Cristo? Es un valor. ¿Cuál es el valor de la vida del Hijo de Dios? Del Hijo de Dios que tomó naturaleza humana, que tomó para sí pues carne y alma humana, las unió perfectamente a su naturaleza divina y Él entregó pues la vida de su naturaleza humana, la entregó en rescate por su pueblo. ¿Cuál es el valor?
del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Es infinito. ¿Cuál es su precio, su valor, su honra? Es infinito, ¿verdad? La excelencia, la maravilla de la sangre de Cristo. No hay nada más santo, no hay nada más excelente. Hemos de presentarlo a la gente, hemos de hablar de Cristo a la gente, pero hemos también de tener cuidado, porque el Señor Jesucristo nos advierte, no echar lo santo, ¿verdad?, a los cerdos, no echar las perlas a los cerdos en el Evangelio. Hemos de presentar, sí, la sangre del Señor Jesucristo y su sacrificio, pero cuando veamos que, que no la va a pisotear con los pies, podemos hablar de otras cosas del Señor, podemos hablar de su justicia, podemos hablar de su ley, podemos hablar de su Evangelio, a lo mejor en términos generales, ¿no? Y hablar de la sangre del Señor Jesucristo, de su valor, de su precio, ¿verdad?, de su sacrificio, cuando vemos que la persona pues no va a rechazarla, no va a pisotearla, no va a blasfemar de ella. Bien, pues vemos, esto es en cuanto, sumariamente podemos hablar mucho más, pero esto es lo que podemos ver en cuanto a su sacrificio. Jesucristo es sumo sacerdote, tiene este oficio sacerdotal primero por su sacrificio y segundo también vemos por su intercesión. El oficio de los sacerdotes era interceder, que significa rogar a Dios por el pueblo. Presentaba él también pues los sacrificios de los animales, como hemos visto también en el capítulo 7 de Hebreos, pero era a favor del pueblo. Era también pues una manera de rogar a Dios por el pueblo. Y bien, pues acerca de la intercesión de Cristo, además de lo que nos dice, pues sobre todo la carta a los Hebreos, podemos ver sobre todo el capítulo 17. El capítulo 17 del Evangelio de Juan. El capítulo 17 del Evangelio de Juan es la oración sacerdotal de Jesucristo en la noche que fue entregado. Entonces, bueno, podemos decir, pero estamos hablando de la intercesión de Cristo ahora que Él hace en los cielos. Sí, es verdad, de acuerdo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Que Jesucristo intercede ahora. Una vez que Él ha muerto, resucitado y ascendido a los cielos, Él intercede ahora. Aquí era en la noche que fue entregado hace 2000 años. Pero vemos que la intercesión que hace ahora, pues sigue la línea de lo que vemos aquí. ¿Por qué? Porque la persona de Cristo, su persona es eterna. Su persona es eterna. Bien, pues entonces vemos aquí en el versículo 9 una cosa pues que podría chocar a la gente, ¿verdad? Dice, no, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No ruega por el mundo, no ruega por todos, sino por aquellos que el Padre le dio. Y una de las enseñanzas tan importantes, tan claras también de este capítulo, es que el Padre ha dado un pueblo a Cristo. Un pueblo que Él había elegido desde antes de la fundación del mundo. Lo dio a Cristo para que Cristo fuera su Salvador. Y Cristo vino a salvarlos. Y vemos que Él vino a orar, a interceder por ellos también. Y que Él no rogaba por todos, sino solamente por aquellos que el Padre le había dado. Bien, pues es una oración concreta, específica, por personas y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, el Padre le oye siempre. El Padre escucha siempre la oración de su Hijo Jesucristo. Leemos en el capítulo 11, versículo 42 del Evangelio de Juan. Yo sabía que siempre me oyes. En sus oraciones de intercesión de Jesucristo durante su periodo terrenal, durante su ministerio,
yo sabía que siempre me oyes. De igual manera, es inconcebible hoy en día pensar que Cristo, ascendido a los cielos, sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por su pueblo, por supuesto, el Padre va a escuchar siempre la oración de su Hijo, siempre va a estar recibiendo la intercesión de su Hijo, que además está rogando por aquellos que el Padre le dio, por aquellos que el Padre le dio. Bien, pues ¿cuál es la intercesión del Señor Jesucristo por su pueblo? ¿Cuál es la intercesión por su pueblo? Vale, pues nosotros intercedemos por las necesidades de unos y de otros. Pues, no sé, podemos interceder, pues, si alguien pues pierde algo, ¿no? Pues está rogando para que alguien lo recupere, me falta, pues, este tipo de cosas materiales, ¿verdad? Cosas de esta vida. Algunos también, pues, se presentan a veces la intercesión de Cristo de esta manera. Pero la intercesión de Cristo, pues, hemos de pensar de ella en lo que nos enseña una vez más Juan 17, el Evangelio de Juan, capítulo 17. ¿Esto qué significa? Él ruega por la salvación de todos aquellos que el Padre había dado. Ruega, entonces, esta intercesión, el sentido que tiene es que Cristo está ahora en los cielos, presentando siempre, continuamente, al Padre el precio de su rescate, su sacrificio, su sangre derramada por los suyos, por cual persona, por la cual Él vino a morir y a salvar. Cristo, pues, ora, intercede de esta manera, presentando esa muerte, ese sacrificio por Él. Bien, pues fijémonos, de todo esto se desprende, pues, una cosa importante. Si la intercesión de Cristo no es por todo el mundo y es presentar su sacrificio al Padre por los suyos, se desprende claramente que de igual manera su muerte, su sacrificio, no es por todo el mundo, ¿verdad? Habría una incongruencia. No sería pues congruente pensar que Cristo no ora por todos y que Él sí que da su vida por todos. Y que además su oración es presentar su muerte, ¿no? Por tal o cual persona. Y realmente la palabra de Dios nos dice en ocasiones claramente que la muerte de Cristo no fue por todo. Vemos en Mateo capítulo 20, versículo 28, y también eso lo encontramos en los paralelos en Marcos. Sobre todo, Mateo 20, 28, que dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. En rescate por muchos. Muchos no es todos. Aunque hay algunas versiones de la Biblia, algunas traducciones que no traducen, porque no falsean este versículo traduciéndolo por todos, pero digamos en el original está bien claro, no dice todos, dice muchos. Esto sí que es estar cambiando y falseando la Biblia conscientemente y a sabiendas, ¿no? Bueno, pues yo en fin, podría decir el nombre, pero ya lo podemos ver más tarde si queréis. Hay versiones, vuelvo a decir, que cambian este pasaje consciente y deliberadamente, porque ven que enseñan la expiación no es para todos, sino es para muchos, ¿verdad? Bien, pues entonces fijémonos, ¿no? Que entonces alguien puede decir, y esto entonces que hemos leído en primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Pues, ¿cómo se entiende esto? Bueno, pues, evidentemente, lo hemos de interpretar y ver
Pues en el sentido que nos dice la palabra de Dios en las demás partes. La sangre del Señor Jesucristo es preciosa. La sangre del Señor Jesucristo es de un valor infinito. La sangre del Señor Jesucristo pues tiene una excelencia, tiene un valor, tiene para poder dar el perdón a los pecados de todos aquellos en todo el mundo, en todas las épocas, que se vuelvan a Dios pidiendo sinceramente el perdón de los pecados en arrepentimiento y en fe. Entonces, a todos aquellos que se vuelvan en arrepentimiento y fe a Dios pidiendo el perdón de los pecados, por la sangre del Señor Jesucristo, por la preciosa sangre del Señor Jesucristo, recibirán el perdón de sus pecados. Todos aquellos, en todas las naciones, en todas las épocas, todos aquellos, este es el significado de todo el mundo, ¿no? Todos aquellos en todo el mundo, en todas las épocas que lo hagan, recibirán el perdón de los pecados. No está diciendo que Él murió por todos y cada uno de los hombres. Está diciendo que todos aquellos que lo hagan recibirán el perdón de sus pecados. Bien, pues entonces esto es, también nos puede llevar a considerar otra cosa más, por supuesto. Acerca del sacrificio del Señor Jesucristo, pues pensar también acerca de los supuestos sacrificios que se ofrecen, ¿no? Se ofrecen, quiero decir, de lo que hacen pues los curas, ¿no? Los, entre comillas, sacerdotes en la iglesia de Roma, en las misas, ¿no? El sacrificio de la misa hablan, ¿no? Cuando hacen, pues, nosotros hemos hecho esta mañana la cena del Señor, ¿no? Pues ellos rompen, pues, la hostia, y entonces, pues, para ellos es ofrecer un sacrificio al Padre. Un sacrificio para el perdón de los pecados del pueblo. Bueno, pues eso es lo que, según ellos, supuestamente reciben los curas, ¿no? Ese poder, ¿no? De ofrecer sacrificios. Lo reciben del obispo cuando lo consagran o cuando lo ordenan. Reciben, pues, ese poder para, entre comillas, ofrecer sacrificios. Y ofrecer de nuevo el sacrificio de Cristo. Efectuar un nuevo sacrificio. Y esto pues está en contra completamente de lo que hemos leído en la palabra de Dios. Hemos estado leyendo en Hebreos 7, ¿verdad? Podemos volver a leer en el versículo 26, porque vemos el contraste del sacerdocio de Cristo y de su sacrificio con lo que había anteriormente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento sí que una y otra vez, un día y otro, pues se presentaban los sacrificios, ¿verdad? Los sacrificios de animales, que representaban por adelantado el sacrificio de Cristo, una y otra vez. Pero ahora Jesucristo ya ha entregado su sacrificio una vez y para siempre. Y leemos aquí en el versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Vemos, ¿no?, que en esto fallan los curas, porque primero deberían de ofrecer primero un sacrificio por sus propios pecados, antes de ofrecer un sacrificio por los del pueblo, ¿no? Porque ellos son pecadores, porque ellos son pecadores como todos los demás hombres. Entonces vemos que ellos quieren repetir una y otra vez el sacrificio de Cristo, pero ellos se están presentando a sí mismos como sacrificadores del sacrificio único del Señor Jesucristo. Es algo grave esta manera de enseñar y esta manera de ver. Y en el capítulo 9 también, perdón, en el versículo, podemos acabar de leer el versículo 28, porque la ley constituye somos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Vemos que es un deseo, un intento en el fondo de querer suplantar
a Jesucristo en su sacerdocio, que ha ofrecido su sacrificio una vez y para siempre. En el capítulo 9 de Hebreos podemos leer también los versículos 6 y 7. Vemos ahí, y así dispuestas estas cosas. En la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece, una vez más, primero por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Bien, pues aquí vemos cómo esto está en contraste con lo que vemos en el mismo capítulo, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, una vez y para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Obtuvo a Jesucristo, por su único sacrificio, eterna redención. Y ha entrado una vez y para siempre, con este sacrificio, en la presencia del Padre, en el lugar santísimo. Entonces vemos que es querer cambiar lo perfecto por lo imperfecto, lo que es pleno por lo que es parcial. Es querer sustituir el Nuevo Testamento del Señor Jesucristo por el Antiguo Testamento. Es como si no hubiera venido Cristo. Es como si Cristo no hubiera ofrecido su sacrificio. Es querer mantenernos todavía en el Antiguo Testamento. Y no solamente con esto, también sumemos a esto las ceremonias, también sumemos a esto los días festivos que ellos establecen con su propia autoridad, no con la de la palabra de Dios, también con las dietas, también con los mandamientos, ¿verdad? En cuanto a según qué alimentos, es querer mantenerse en la economía del Antiguo Testamento, es querer ver lo imperfecto en lugar de lo perfecto, lo parcial en lugar de lo pleno. Es lo que hemos visto, lo que hemos leído al principio, todo el capítulo 7, ¿verdad? Ha habido un cambio de ley. Cristo ha venido y ha habido la culminación de todo el Antiguo Testamento. Ha habido la proclamación del Nuevo Testamento, ¿verdad? Del nuevo pacto. Entonces, los sacrificios del Antiguo Testamento eran meras sombras para representar el perfecto sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Por qué volver una y otra vez, querer volver una y otra vez al sacrificio del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Pues por una razón sobre todo. Por una razón sobre todo. Porque no ven su importancia, no ven lo que hemos dicho, su valor, su precio. Sí, dicen, sí, Cristo ha muerto por los pecados, sí, Cristo fue un sacrificio, pero lo consideran incompleto. ¿Verdad? Para que yo obtenga el perdón de mis pecados, está el sacrificio de Cristo, pero yo tengo que hacer algo también. Yo tengo que hacer algo también para recibir el perdón de Dios. Yo tengo que hacer algo para eso. Yo tengo que dar alguna satisfacción, vemos. Y no basta solamente con la satisfacción que dio Cristo en su sacrificio. Yo tengo que hacer una expiación, vemos. Dentro de también la mentalidad católica romana es, yo expío mis pecados. Yo sufro por mis pecados para expiarlos, ¿verdad? Claro que esto, ¿qué es lo que da? Que si yo salgo ahora a la calle y me pilla un tren o me pilla un coche, me muero sorpresivamente. Y yo soy creyente, sigo más o menos al Señor, pero tengo unos pecados, ¿no? Y yo no he pagado por los míos, ¿mi alma dónde va? Entonces ellos se inventan el purgatorio. Se inventan el purgatorio para que sea el lugar donde yo estoy purgándome, pagando, expiando por mis propios pecados, ¿verdad? Por si no lo he pagado, sobre todo en mi vida, ¿no? Pues de esa manera lo estoy pagando en la siguiente. Entonces vemos que esta es el origen de todos los errores. El origen, podemos decir, de todos los males. Es no ver el valor, el precio de la muerte del Señor Jesucristo, de su sacrificio
perfecto. Una vez y para siempre. Con ese sacrificio Él obtuvo eterna redención, nos enseña Hebreos. Nos dice también Hebreos en la carta que con ella se nos limpia la conciencia de obras muertas. Muchas veces nos sentimos nosotros culpables por lo que hemos hecho. Y sí, claro, nos sentimos culpables porque lo hemos hecho nosotros. Pero hemos de fijarnos en el sacrificio de Cristo. Si queremos vernos nosotros libres de nuestra culpa, si queremos verdaderamente limpiar nuestra conciencia de lo que hemos hecho, no hemos de hacer nosotros algo. Hemos de mirar a lo que hizo Cristo. Eso es lo que verdaderamente nos da la paz y nos da la limpieza de conciencia. Bien, pues es cuando dejamos de ver eso para decir, no, lo que tenemos que hacer nosotros, que nos inventamos estas cosas. Nos inventamos estas otras cosas, ¿verdad? Estos pequeños sustitutos. Bien, pues si es así, entonces la última cuestión a tratar, esta tarde podríamos seguir hablando, pero la última cuestión a tratar es en qué sentido nosotros somos sacerdotes. No solamente los sacerdotes entre comillas, ¿no? Los ministros en otras iglesias. ¿En qué sentido los creyentes somos, como dice el capítulo, Apocalipsis 1:6, ¿no? Que somos reyes y sacerdotes, ¿no? O 1 de Pedro, capítulo 2, como hemos visto esta mañana, que somos real sacerdocio, son todo el pueblo de Dios, somos reyes y sacerdotes. Si no ofrecemos el sacrificio de Cristo, que Él ofreció una vez y para siempre, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuáles los sacrificios que nosotros presentamos a Dios? Pues brevemente y sencillamente, primeramente, mirad hermanos en Romanos 12, versículo 1. Nos presentamos nosotros mismos a Dios como sacrificios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros nos hemos de ofrecer a Dios en sacrificio, ¿verdad? Nos lo dice también Romanos 6, que hemos de presentar nuestros miembros como miembros de justicia. No como miembros de pecado, sino como miembros de justicia. Bien, dice, vivo, santo y agradable a Dios. Así pues, ha de ser pues el sacrificio de nosotros mismos a Dios. Consagrarnos a Dios para hacer su voluntad. Baste ya la vida que llevamos antes. Ya hemos pues desobedecido bastante, ¿verdad? Ahora nos hemos de presentar a Dios para hacer su voluntad, ¿no? Invocando también su ayuda. Sin su ayuda no lo vamos a poder hacer, pero presentándonos confiadamente, porque si lo hacemos el Señor nos va a dar. Eso por una parte, y después los sacrificios que hacemos son sacrificios, por supuesto, no sangrientos, ¿no? No hemos de sacrificar ningún cordero, etcétera, etcétera. Son sacrificios espirituales. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Hebreos 13, versículo 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Todas las veces que nos reunimos estamos presentando sacrificios espirituales de olor fragante al Señor. Son sacrificios que el Señor recibe por medio del Señor Jesucristo. Son sacrificios de alabanza. Estos sacrificios, vemos, sí que lo podemos hacer. Y por esta razón, nosotros somos, pues, real sacerdocio. Bien, pues hermanos, lo que decíamos, fijémonos en la gran maravilla de tener un mediador, Jesucristo, que es para nosotros el sacrificio por nuestros pecados y el sacerdote que presenta este sacrificio continuamente al Padre. Fijémonos y pensemos y meditemos a menudo acerca del valor, del precio de esta sangre, que es la que pues, es capaz de borrar todos nuestros pecados,
Y como hemos visto en Primera de Pedro, no solamente los nuestros, sino las de todo el mundo. De todos aquellos en todo el mundo que se vuelvan arrepentidos a Dios, recibirán el perdón de Dios, porque Dios es fiel para así hacerlo. Y la sangre de Cristo tiene el valor y el precio para hacerlo. Él, Jesucristo, es el único mediador entre Dios y los hombres. No nos hace falta ni vírgenes, no nos hace falta santos, no nos hace falta pues patrones de que intercedan para nuestra salvación. Cristo lo hace y el Padre oye siempre a Cristo. Él ha pagado pues por mí, dice el creyente, y Él intercede por mí. Por lo tanto, no tengo nada que temer. No tengo nada que temer. Él dice, venid a mí todos los fatigados y cansados, Jesucristo, y yo os haré descansar. Y todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe y recibe a Cristo, pues por la fe, Jesucristo, pues por su muerte los hace justos. El Padre perdona sus pecados y le imputa la justicia de Cristo. Lo considera justo con la justicia de Cristo. Y esto significa, por lo tanto, justo con justicia eterna y con justicia perfecta. Y por si fuera poco, este hecho que es una vez y para siempre, esta declaración de Dios judicial, declarándonos justos una vez y para siempre, va acompañada con la continua y perfecta intercesión de Cristo como sacerdote nuestro. ¿Qué tenemos que temer nosotros los creyentes? Teniendo a Jesucristo por nuestro único mediador, nuestro único sacerdote. Así pues, hermanos, Jesucristo es nuestro profeta, sacerdote y rey, nuestro único mediador. Como profeta, Él ilumina nuestro entendimiento por medio de su palabra y el Espíritu Santo. Como rey, Él nos conduce, ¿verdad? Él es el pastor, el rey que nos gobierna y nos conduce, pues, ante su presencia en el último día. Y Él, como hemos visto, es el sacerdote para el perdón de todos los pecados de su pueblo. Ese es el significado de la palabra Jesús, como nos dice Mateo capítulo 1, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amén. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, permítenos ver no solamente ahora, sino de continuo, Padre, el sacrificio del Señor Jesucristo y su sangre derramada. Señor, permítenos ver a este Salvador perfecto y maravilloso, que no solamente se entregó a sí mismo, sino que ascendido a los cielos está rogando por nosotros. Señor, cuando nosotros nos veamos a veces confundidos por nuestros propios pecados, recordarnos que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ayúdanos, Señor, a apoyarnos en Él y no en los remiendos de nuestras obras, Señor. Las obras nuestras, que pueden ser más sino trapos de injusticia, Señor, delante de tu justicia perfecta. Pero, Señor, Jesucristo sí que tiene una justicia perfecta para con nosotros. Señor, que nos apoyemos en Él, Señor, y que de esta manera, pues, vivamos en nuestro caminar como creyentes, Señor, confiados y con gozo. Con gozo de haber conocido a Cristo, conocer la palabra de Dios, de haber podido huir de las contaminaciones del mundo, Señor, y caminar, Señor, hasta nuestro hogar celeste en compañía de todos los redimidos. Gracias, pues, Señor Dios nuestro, que te rogamos tu bendición para todos nosotros, para todos los que oyen o oirán de una u otra manera este mensaje. Te presentamos todas las cosas en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro profeta, sacerdote y rey. Amén. Bien, pues, hermanos, vamos a concluir. Hemos estado cantando el Salmo número 1 acerca, sí, el oficio profético de Cristo. El Salmo también, pues, el 110, acerca de su oficio sacerdotal. Vamos ahora a cantar también acerca de su oficio real. Vamos a cantar el Salmo 99. Que nos recuerda también esta otra gran verdad que nos dice la Escritura: sed santos, porque yo soy santo.
Salmo 99. Reina el Señor y con gran pavor, pueblos temerán y aún temblarán. Él sentado está con gran majestad, sobre querubines que la tierra tiemble. En Sion el Señor grande se exaltó, mas en gloria y honor que toda nación loen sin cesar tu nombre, Jehová. Con solemne canto el Señor es santo. La alta majestad ama la equidad. Confirmaste tu justa rectitud. En tu gran Jacob has hecho, oh Dios, juicio perdurable, justicia durable. A Jehová exalta y a nuestro Dios da la adoración con viva emoción. Caídos a sus pies al estrado de él, hacerlo por cuanto el Señor es santo. Moisés y Aarón sacerdotes son, y el santo Samuel con quien te ama fiel, y van a invocar su nombre Jehová. A Dios invocaban y él respondía. En la nube él respondía fiel. Guardaban su ley que él dio a su rey. Jehová nuestro Dios fue perdonador y retribuía las obras que hacía. A Dios exalta y a nuestro Dios loa, a su majestad en la santidad. De su monte Sión su habitación, porque el Señor nuestro, el Señor es santo. Amén. Gracias, oh Señor, por este tiempo, Señor, de comunión. Gracias por tu palabra, una vez más. Gracias por el Señor Jesucristo, nuestro profeta, nuestro sacerdote, nuestro Rey. Él es santo, Señor. Y, Señor, nos dices que seamos santos porque tú, Señor, eres santo. Y que nos presentemos como un sacrificio santo, vivo y agradable al Señor. Señor, pues que así sea. Y que nos, Señor, bendigas en nuestro diario vivir para que, Señor, vivamos conforme a la voluntad tuya, conforme a la del Señor Jesucristo, nuestro Rey. Pero no olvidándonos nunca, Señor, que eres la propiciación por nuestros pecados, el sacrificio, el sacerdote, y que en él estamos completos porque hemos sido justificados con justicia eterna. Padre nuestro, te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Queremos pues pedirte tu bendición sobre cada uno de nosotros. Guarda, oh Señor, los hermanos aquí en Barcelona. Guarda pues su salir y su entrar. Guarda pues al pequeño Biel y bendícelo así como a Margarita. Guarda también pues al hermano Óscar en todos los viajes que ha de hacer con el camión. También bendigas tú, Señor, pues también Señor, los hermanos Mark y también Wilson en sus desplazamientos, en sus trabajos, en sus casas, a sus familias, Señor, también Lourdes, también pues Marta, Catherine. Queremos también pues bendecir y que tú bendigas, Señor, pues las hermanas que también tienen contacto y se reúnen, Señor, en las reuniones, sobre todo los viernes y también en las que lo hacen los domingos con nosotros.
que tú las bendigas también a ellas, al Señor, y a sus casas, a sus hijos y a sus maridos aún, para que ellos también vengan al conocimiento de la verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, también nos guardes a nosotros en el viaje de regreso a nuestro hogar, y que también pues tú permitas a que a final del mes de agosto los hermanos de Barcelona y también los de Bilbao, los hermanos de Escocia, nos podamos encontrar en el retiro, y Señor, tú prosperes todo lo que se ha de tratar, son cosas muy importantes también para tu iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, que sobre tu pueblo sea tu bendición. Guárdanos, oh Señor. Haz brillar, Señor, la luz de tu rostro continuamente, Señor. Guárdanos de todo mal, Señor, para que seamos un pueblo que vive para ti, Señor, no solamente por ti, sino también para ti, para tu gloria, honor, Señor, siempre. Gracias, pues, una vez más por nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre, Señor, te pedimos todas las cosas y te damos las gracias. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. El Señor los bendiga.